¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz, hoy con un tema muy importante para nosotros. La muerte que hemos de temer. La muerte que hemos de temer. Bien, en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo del 13 al 15, nos enseña que la muerte no entraba en el plan inicial de Dios. Y en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice que la muerte es consecuencia del pecado. Asimismo, Hebreos 2:15, la muerte angustia el corazón humano. Bien, pero lo que nos debe confortar de todo ello es saber lo que nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que nos dice que Jesús aniquiló, destruyó la muerte. Palabra de Dios. Sabiendo esto último, ¿no? Pues no es ya entonces la muerte un acontecimiento que el hombre debe de temer. Ya no, hermanos. Para el creyente, la muerte es el paso obligado en este mundo para llegar a la presencia del Padre, a quien ha amado y procurado servir durante toda su vida. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43, nos presenta a Jesús que llega nuevamente a Cafarnaúm, donde le espera una muchedumbre, ¿no? Pues con especial necesidad y fe la guardan el jefe pues, de la sinagoga, que ya sabemos quién es, Jairo, ¿no? Que tenía una hija que estaba a punto de morir. Y también lo esperaba una mujer con una larga enfermedad en la que había gastado toda su fortuna. Ambos sienten una especial urgencia de Jesús. Por el camino hacia la casa de Jairo tiene lugar la curación de esta mujer enferma que ha depositado toda su esperanza en Cristo. Jesús, pues sabemos que se detuvo en el camino para confortarla. Y en eso estaba cuando le comunican al jefe de la sinagoga, mira, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando al maestro? Pero Jesús entonces tomó a Pedro, a Santiago y a Juan para que fueran testigos del milagro que él iba a llevar a cabo a continuación. Llegan a la casa de Jairo, ven el alboroto, todo el mundo llorando y al entrar les dice, ¿por qué se alborotan? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y nos dice la Sagrada Escritura que todos se reían de él. No comprenden que para Dios la verdadera muerte no es la muerte física, sino que es la muerte causada por el pecado, que mata la vida divina, o sea, la presencia de Dios en el alma, ¿no? La persona incrédula considera la muerte ¿cómo? Como una tragedia, así es, una tragedia, como el fin de todo. En cambio, nosotros los creyentes consideramos la muerte terrena, la muerte física, como un sueño del que después despertaremos en los brazos de Dios. Así la consideraban los primeros cristianos. Decía San Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14. No quiero que estéis ignorantes acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No podemos afligirnos como quienes nada esperan después de esta vida, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a los que se durmieron con Él los llevará consigo. Palabra de Dios. Cuando llegue la muerte, hermanos, definitivamente nosotros pues vamos a cerrar los ojos a esta vida y nos despertaremos a la vida verdadera, la que dura por toda una eternidad. La muerte, que era la suprema enemiga, es más bien ahora nuestra aliada. Nuestra aliada. Se ha convertido en el último paso después del cual nos encontraremos con el abrazo definitivo de nuestro
de nuestro Padre Celestial que nos espera desde siempre, desde antes de crearnos, y que nos destinó a cada uno para permanecer con Él, pues durante toda una vida eterna, ¿no? Por eso cada día debemos de luchar por ganarnos un poco de esa vida eterna. ¿Cómo? Entre otras formas, mediante pues las buenas obras que nosotros realicemos con amor, ¿no? También sirviendo desinteresadamente y con esmero a los demás, ya sean conocidos o desconocidos, odiando el pecado, tanto el mortal como el venial, y huyendo de todas aquellas ocasiones que nos lleven, que nos conduzcan a pecar. Nuestro Padre Dios nos ha creado y nos ha pues dado tantísimos favores, como por ejemplo, bueno, la vida que tenemos hasta el día de hoy, la salud de la que gozamos, la familia pues que tenemos, el techo que nos protege, el vestido, el alimento diario, etcétera, etcétera. También nos dio a Jesús para salvarnos de la condenación eterna. Nos ha convertido en hijos suyos. Nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Y nosotros, en cambio, ¿cómo le respondemos? ¿Cómo le respondemos, hermanos? Desobedeciéndole y revelándole con nuestros pecados, ¿no? Y lo peor es que todo esto lo hacemos y nos es indiferente, indiferente. Y hay muchos que hasta no sienten ningún remordimiento al ofender a Dios. Qué ingratitud con nuestro Padre y Creador, ¿no es cierto? Tanto que nos da y nosotros cómo le respondemos. La muerte corporal, hermanos, no es un mal absoluto. Decía San José María Escrivá de Balaguer, no olvides, hijo mío, que para ti en la tierra solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia divina, el pecado. El pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el desprecio al sacrificio de Jesús, quien murió en la cruz ofreciendo su pasión, su flagelación, su sangre, la muerte por nuestros pecados, a fin de salvarnos de una condenación eterna. El pecado es el olvido al amor con el que Dios nos creó. Es el olvido al amor por medio del cual nos mantiene vivos. Hemos de tener muy en cuenta que un pecado, sobre todo el mortal, pero también el pecado venial, constituye, ojo, el pecado constituye una tragedia peor que el mayor desastre, peor que la mayor catástrofe que devastara toda la tierra. Así es. El pecado es la verdadera muerte, pues es el que causa la tremenda separación por medio del cual el hombre se rebela contra Dios, rompe relaciones con Dios. Y es oportuno mencionar que es la intención, ojo, es la intención en la mente y en la voluntad lo que determina la malicia de un pecado. La intención. Yo soy culpable de pecado en el preciso momento en el que decido cometerlo, aunque no tenga la oportunidad de ponerlo por obra. Por ejemplo, si a mí ya tenía contemplado mentir si me preguntaban sobre X asunto, pero no me lo preguntaron, entonces yo digo, bueno, pues no pequé, ¿no? Ya pecaste porque tenías la intención de hacerlo. O también tenía la intención de robarme algo de la oficina para llevarlo a mi casa, pero en eso me despidieron. Entonces digo yo, bueno, pues no pequé de robo porque no lo llevé a cabo. No, ya pecaste desde el momento que tenías la intención de hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a mencionar algunas. El pecado debilita nuestro espíritu y lo inclina hacia el mal, ¿sí? El pecado debilita nuestra resistencia hacia el mal. Y el pecado, va tomando poco a poco la fortaleza de nuestra personalidad. Sí, lo grave del pecado es que va acostumbrando a nuestro espíritu a obrar el mal. Esa es la gravedad, ¿no? Cada pecado cometido
produce más facilidad para cometer el siguiente pecado. Otra consecuencia del pecado: el pecado endurece nuestra conciencia. Si a una persona le tocara comenzar a vivir en un nuevo lugar en donde hay cerca pues un taller donde se trabaja todo el día, un lugar donde se martilla constantemente, las primeras 2 semanas les apuesto que no dormiría nada. Ya la segunda, la tercera semana ya dormiría tal vez un poquito más, y a partir de ahí en adelante dormiría toda la noche, aunque haya ruido. ¿Por qué? Porque el oído se le ha acostumbrado. Pues así pasa con nuestra conciencia. Así pasa precisamente cuando un pecado se va repitiendo. Vamos a tomar, para ejemplo, de este tema, el mentir, que es muy frecuente. Cuando un pecado se va repitiendo, cuando yo miento frecuentemente, cuando nos acostumbramos a convivir con este pecado, la conciencia, nuestra conciencia se va durmiendo y deja entonces ya de remorder el mencionar una mentira. Ya no nos remuerde. Y así sucede con todos los demás pecados. Las enfermedades más peligrosas son las que no duelen. Por ejemplo, el cáncer en sus comienzos no produce dolor. Y ahí está el mayor peligro. Porque como no causa dolor, no lo detectamos a tiempo. Ay de quien peca y sigue viviendo en pecado, sin sentir una profunda tristeza, remordimiento, arrepentimiento de ofender a Dios. Ay de aquel. Y esto le puede suceder a quien va acostumbrándose a convivir con el pecado. Se va adormeciendo su conciencia y se vuelve indiferente e insensible de ofender a su Padre Dios. ¿Qué ha sucedido? El pecado le ha corroído el alma sin que se dé cuenta. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema la muerte que hemos de temer. ¿Cuál es otra consecuencia del pecado? El pecado amarga la vida. ¿Sí? Un pez nada ahí felizmente en el agua. De repente mira una carnada atrayente y ¡zas!, ¿no? Se lanza para devorarla. Pero no sabe pues que allí está escondido un anzuelo que le destrozará su garganta y luego le producirá la muerte. Se dejó ir por lo bonito, ¿verdad? Que vieron sus ojos, ¿no? Así es el pecado. El pecado es atractivo, el pecado es deleitable, pero asesino, asesino. Por unos momentos de placer, acarrea horas, días y hasta una eternidad sufriendo amargura. Por eso, como los santos, nosotros también deberíamos de repetir en esos momentos cuando nosotros seamos tentados, hermanos: prefiero morir antes de pecar. Esa frase debemos de tener a flor del labio cuando sintamos la tentación: prefiero morir antes de pecar. Cuando se comete un pecado mortal, ojo con esto, todos los méritos sobrenaturales que el pecador ha adquirido hasta ese momento por sus buenas obras realizadas con amor antes de pecar, todos esos méritos se pierden. Todas las buenas obras hechas, todas las oraciones dichas, todas las misas ofrecidas, todos los sufrimientos y enfermedades llevados por Cristo, absolutamente todo es barrido en el momento de pecar. Pero tranquilos, tranquilos. Todos ellos se vuelven a restituir en el momento en que nos confesamos. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que nos confesamos? Asimismo, hermanos, todo lo bueno que nosotros hagamos, todo lo bueno que hagamos, pero si estamos en pecado mortal, tampoco tienen ningún mérito ante Dios. Todos estos se restituirán
el momento en que nosotros nos confesemos. ¿Ven por qué es tan importante el sacramento de la reconciliación, de la confesión? Si un alma muriera en pecado mortal, no podría entrar en el cielo, porque no hay modo de restablecer la unión con Dios después de la muerte. Es en esta vida, hermanos, el momento de arrepentirnos y obtener la misericordia divina en esta vida, porque después de nuestra muerte, lo que nos espera, ya no habrá misericordia divina, lo que nos espera es un juicio divino. Al morir en pecado mortal, la luz fría de la justicia divina le hace ver a esa alma lo que significó haber pecado en esta vida. Un acto de soberbia, de rebeldía, de odio a Dios, lo que está implícito en todo pecado mortal. Y entonces a esa alma la invaden en ese momento y para siempre las tremendas, ardientes y torturantes sed y hambre de ver a Dios. Sed y hambre de ese Dios que nunca jamás podrá ver. Y esto es una tortura por toda la eternidad. Tan grave es el pecado que, como dice el Concilio de Trento, todos los pecados mortales, aun los de pensamiento, hacen a los hombres enemigos de Dios, para que lo tengamos en cuenta. Cuando el hombre peca gravemente, cuando el hombre peca mortalmente, se pierde para sí mismo y para Dios. Y esa es la mayor tragedia que puede sucederle. ¿Por qué? Porque se aparta radicalmente de Dios por la muerte de la vida divina en su alma. Pierde, como dijimos, todos los méritos que ha adquirido a lo largo de su vida y se incapacita también para perder otros nuevos. Y asimismo, al pecar mortalmente, la persona queda como sujeta, como a merced, de algún modo, a la esclavitud de Satanás. Así, hermanos, de sencillo. Por eso pidamos con frecuencia al Señor, pidámosle a Él tener siempre presente el sentido, el significado de lo que es pecar y su gravedad. Es decir, que siempre andemos ahí como que latente las consecuencias que se derivan de un pecado. Asimismo, pidámosle a Él que no nos pongamos jamás en esas ocasiones de pecar, porque lo más seguro que vamos a caer. Igualmente pidámosle a Dios no acostumbrarnos a ver el pecado alrededor como algo de poca importancia, sobre todo los pecados veniales. Y por último también pidámosle que aprendamos a desagraviar, a compensar, a subsanar por nuestras propias faltas y las faltas de los demás. Que el Señor pueda decir al final de nuestra vida, al encontrarnos con Él, si morimos en gracia, no ha muerto, sino que duerme. Así como la hija de Jairo, ¿no? Él nos despertará entonces a la vida, a la verdadera vida, la que dura para siempre, para siempre, para siempre. Si amamos nuestra vida corporal, nuestra vida física, ¿cuánto más hemos de apreciar y cuidar la vida del alma, hermanos? El cristiano que de verdad trata de seguir de cerca a Jesús detesta tanto el pecado mortal como el venial. Habitualmente, diariamente lucha por no incurrir en ninguno de los dos. Y el ser conscientes de nuestra propia debilidad nos debe de llevar a evitar lo que hemos mencionado, esas ocasiones de poder pecar. Nunca juguemos al límite, nunca juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. El amor a la vida de la gracia, ese deseo de vivir sin pecado mortal nos moverá, entre otras cosas, a practicar frecuentemente la mortificación de nuestros oídos, de nuestros sentidos. La vista, por ejemplo, que muchas veces andamos de curiosos queriendo ver de todo. El sentido de la audición, que toda la vida queremos andar escuchando qué dice fulano, sutano. El amor a vivir en gracia nos lleva a no confiarnos
No confiarnos de nosotros mismos ni de nuestra larga experiencia en los caminos de Dios, ¿no? Porque esto puede exponernos a situaciones de pecar también. No nos confiamos nunca en nosotros mismos ante la tentación. Asimismo, el amor a vivir en gracia nos facilitará el amar, la confesión y la comunión frecuentes. Los pecados veniales deliberados, o aquellos que cometemos voluntariamente, ¿verdad? Producen un tremendo daño en aquellas almas que no luchen decididamente por evitarlos. Si es cierto que los pecados veniales, no impiden la vida de la gracia en el alma, la debilitan. ¿Por qué? Porque hacen más difícil el ejercicio de las virtudes, que son las que nos ayudan a alcanzar una vida de santidad, haciendo asimismo menos eficaces las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Y también, ¿no? Nos disponen para caídas más graves. Estamos hablando de los pecados veniales. El pecado venial no debemos de verlo como de poca importancia. No lo hagamos. Eso es precisamente lo que Satanás quiere, que sí lo miremos como de poca importancia. No, si es una mentirita, Dios no toma en cuenta en esto, ni se fija en esto. No, eso es lo que nos quiere hacer creer Satanás. Cualquier pecado, incluso el venial, el que consideramos ese como no tan dañino, es un acto de ingratitud para con Dios, es una ofensa para Dios, es un acto de rebeldía con Dios, hermanos, que tanto, tanto nos ama. Y para que sepamos, en toda la creación, a excepción del pecado mortal, no hay mal mayor que el mal que produce un pecado venial, ese que nosotros consideramos de poca importancia. En conclusión, si nosotros amamos verdaderamente a Dios, si lo amamos verdaderamente, nuestro propósito habitual, nuestro propósito diario será a partir de hoy evitar todo pecado deliberado, o sea, el que cometo voluntariamente, ya sea mortal o venial. ¿Qué hemos de hacer? Recurramos a nuestra Santísima Madre solicitándole dos cosas. Uno, que nos ayude a obtener el don de saber apreciar y valorar por encima de todos los bienes humanos, incluso de nuestra propia vida, la vida del alma. Que nos ayude a apreciar el vivir en estado de gracia. Y número dos, que nos haga reaccionar pues con un verdadero dolor, con un arrepentimiento ante los pecados que cometemos, incluso ante los veniales, ¿no? Que no nos volvamos indiferentes ante ellos, sino que acudamos a pedir perdón a nuestro Padre Celestial mediante el sacramento de la confesión. Por más horrendo, grande, sucio, inmoral que pueda parecernos un pecado que hemos cometido, si nosotros nos arrepentimos de corazón y lo confesamos, Dios lo perdona. No hay pecado que Dios no perdona si nosotros nos dolemos, nos arrepentimos, ¿no? Y hacemos el propósito de no volverlo a cometer. Renovemos hoy entonces, hermanos, ese firme propósito de alejarnos de todo aquello que pueda ser una ocasión de ofender a Dios. Hay lugares que nos inducen a pecar. Hay cosas que nos inducen a pecar. Por ejemplo, la televisión en cierto canal a ciertas horas. Y también hay personas que nos inducen a pecar. Que nuestro propósito sea alejarnos de todo ello, ¿no? Amemos mucho, pero mucho, el sacramento de la reconciliación o de la confesión, ¿no? Y pidamos a nuestra Santísima Madre María que nos conceda el gozo, que nos conceda la urgencia de comunicar a cuantos podamos los grandes bienes que el Señor, Padre de la Misericordia, nos ha dejado a través de este indispensable y vital sacramento. Hermanos, ¿cómo podemos entonces mantener el pecado alejado de nosotros? Huyamos de toda ocasión de pecado. Oremos diariamente pidiéndole al Señor su gracia. Leamos, estudiemos las Sagradas Escrituras.
y frecuentemos los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Y recordemos, como siempre, nunca nos cansemos de hacer el bien a los demás. Nunca. Bendiciones abundantes.